La sangre no se escoge. Palabras vanas que caían en saco roto, pues no tenían ningún peso, ningún relleno. Eran solo un cascarón, tan livianas que se las llevaba el viento, pues no tenían actos que las respaldaran, que las anclaran a la tierra, a mis sentimientos, a mi mente. Sus palabras no servían para nada, solo para hacerme más daño. No quise responderle nada más. No quería escucharlo, ni verlo. No era solo por el desprecio, sino porque hacerlo era doloroso. Aquel que estaba delante de mí parecía mi padre. Seguía teniendo sus ojos oscuros, su cuidada barba, su cabello bien peinado, aunque lo poblaban más canas de las que le recordaba. Pero ya no era mi querido papá. Su entrecejo mostraba tensión. Su mirada tenía un brillo diferente y estaba enmarcada por unas ojeras más notables de las que tenía hace años. Y desde luego, su mente no estaba en su sitio. Se había vuelto loco por el dolor y en ese momento no quería ser empático con él. Él perdió a su esposa, pero yo perdí a mi madre. El respeto se gana, debe mantenerse, mascullé. Fue lo único que pronuncié antes de que me fuese. Mírame, dije casi con sarcasmo, mientras aumentaba el paso cuando él dijo que no iba a marcharme. Aquello me hizo enfadar aún más y, por eso, aumenté la velocidad de mis pasos y estuve a punto de caer de bruces al suelo cuando noté que algo retenía mis pies. Miré hacia abajo y abrí los ojos de par en par al ver aquellas cuerdas. No conocía aquella magia, así que no podía usar un contrahechizo. Pero cuando intenté arrancármelas con las manos sentí algo que no me gustó y aparté las manos como si me hubiese llevado una descarga eléctrica. Eres como tu madre en muchos aspectos, testarudo y temperamental, rozando lo imposible, dijo mientras me giraba para ver cómo se acercaba a mí. Mira quién fue a hablar, pensé mientras lo miraba con el ceño fruncido y volví a intentar arrancarme aquellas cuerdas. Claro, eso es lo único que te importa, ella y tu nostalgia. Yo solo soy una sombra de mamá, pensé por culpa del rencor. No iba a ser comprensivo con él. Él no lo había sido conmigo. Eso era lo que me había enseñado. ¿Volver a Egipto? ¿No me escuchas? No quiero tener nada que ver contigo. Aquella fue la gota que colmó el vaso. Ya no pude más y se me saltaron las lágrimas por culpa de la cantidad de sentimientos que se me habían mezclado en el pecho. ¿Por qué eres tan egoísta? ¿Tan cínico? Yo no necesitaba estar con mi tía, ni que te vengaras de los asesinos de mamá. Necesitaba que estuvieras conmigo, que me quisieras, que me enseñaras a ser tan buen brujo como tú. Yo solo quería a mi padre. Te admiraba. No sabes cuánto te admiraba. Estabas en un pedestal más alto que las nubes, así que la caída debe de haberte dolido mucho. Finalicé, y lo peor es que eso último no lo dije con rabia, sino con dolor, porque recordarlo, pensarlo, me dolía muchísimo. ¡Por los dioses! ¿Qué es esto? ¡Quítamelo!, exclamé, mientras frustrado tiraba de las cuerdas con más fuerza. Era estúpido pensar que podría quitarme algo así, hecho con magia, pero estaba desesperado. Quizá era inútil tratar de arreglar aquello que estaba roto. ¿Acaso lo había roto él? No. Tarik no podría vivir con aquella certeza. Solo había hecho lo que era necesario, lo único que podía hacer, lo mejor para ambos. ¿De verdad era así? Ahora tan solo veía dolor en su hijo que había crecido y se había convertido en un hombre en su ausencia.
Se preguntaba cuántos habría perdido de su vida, porque al final las llamadas con su tía siempre eran breves y demasiado frías, algo que él mismo provocaba. Y aún así se aferraba a los recuerdos de un tiempo lejano, como si pudieran regresar a una época feliz, a la infancia de su hijo. Se veía con él en los mismos lugares que habían visitado juntos, aunque con una sutil diferencia. Ella no estaría. Cálmate, le pidió y se mostró impotente cuando vio las lágrimas brotar de sus ojos. No, aquello no debería suceder. Trató de mantener la calma y transmitirla a su hijo al tomarlo de ambos hombros y buscar su mirada. Entiendo que estés dolido, pero no tenía otra opción que enviarte lejos. Era lo mejor para ambos. Por favor, aún no es tarde. Solo que sí lo era. Y cuando el dolor de su hijo estalló ante él, lo soltó y dio un paso hacia atrás. Su rostro, habitualmente serio e inexpresivo, reflejó la decepción que sentía. Ilusamente había creído, o más bien deseado, que recuperar a su hijo fuera sencillo. No se había puesto en su lugar, ni entonces ni ahora, optando por desechar el desenlace más razonable, que era justo aquel que estaban viviendo. Si perdía para siempre lo único bueno que tenía, ¿qué le quedaba entonces? Nada. La caída, en efecto, dolía demasiado. No hablas en serio, solo estás dolido, comprendió, o más bien justificó el comportamiento de su hijo, evitando asumir en voz alta su propia culpa. Creí que estarías mejor aquí que allí, a mi lado, pero también lo hice porque estaba perdido. Fui un cobarde, un egoísta. Lo sé, admitió finalmente su debilidad, algo impensable para alguien tan orgulloso como lo era él, mientras una maraña de emociones y recuerdos poblaba su mente. Todo era demasiado intenso y apenas podía controlar aquella magia que seguía llamándolo, atrayéndolo a lo más profundo de un pozo negro. Nunca debería haberla utilizado con él. No lo haré hasta que me escuches, hasta que comprendas. Ignoró aquella petición, impasible, y observando cómo las cuerdas se apretaban aún más alrededor de sus piernas, algo que había hecho de forma involuntaria y reflejaba sus propias emociones desbordadas. Sin embargo, al ser consciente del dolor y la desesperación de su hijo, su rostro se desencajó. ¿Qué diablos estaba haciendo? Está bien. Se concentró y alzó una mano en el aire. Al descender esta, las cuerdas se deshicieron y convirtieron de nuevo en una oscura niebla, terminando por desaparecer como si nunca hubieran existido. A pesar de eso, su magia seguía llamándolo y tentándolo, y apenas podía concentrarse en otra cosa que no fuera resistirse a dicha llamada, hasta que vio aquel anillo. Es el anillo de nuestra familia, igual que el mío lo es. Significa que si lo llevas puesto, siempre llevarás una parte de los Ragab, de mí, contigo. Se lo había regalado poco antes de morir su madre, y recordaba aquel momento con cariño y como algo feliz. Uno que aquellos buenos momentos que habían tenido antes de que dicha felicidad se convirtiera en cenizas, sangre y polvo. ¿No te lo has quitado? Se echó a reír amargamente, acariciando por inercia aquel que él llevaba en la mano izquierda, muy similar al suyo y con el mismo emblema. Se aferró a ese pequeño rayo de esperanza. ¿Por qué no lo has hecho?, quiso saber, esperando que su hijo no se marchara de nuevo. Necesitaba saberlo. Necesitaba recuperarlo. Que me calmara. ¿Cómo iba a calmarme? Estaba a punto de caer en un ataque de ansiedad. Levanté la mirada desde mis piernas hasta él cuando pronunció aquellas palabras. «Pues claro que es tarde, míranos», exclamé, ahora además enrabietado por no haber podido contener las lágrimas delante de él. Después de que me hubiese dicho que me comportase
Como un hombre, me esperaba que me dijese algo por llorar. Aunque me equivoqué, no lo hizo. Es más, incluso pareció preocupado. Pareció derrumbarse como yo lo había hecho. Parecía que aún tenía sentimientos más allá del egoísmo, después de todo. Mas no era suficiente. Me había enviado lejos durante 10 años y jamás se había vuelto a interesar por mí. Él ni siquiera conocería mi voz de adulto hasta que la hubo escuchado aquella noche mientras hablaba con Miun. Físicamente no había cambiado tanto. Solo había crecido en altura y mis rasgos se habían vuelto más maduros. Pero en esencia seguía igual que a los 15 años. ¡Por supuesto que estoy dolido! ¿Qué demonios esperabas?, grité desesperado por su falta de comprensión, hasta que comprendió. Aquello me dejó pasmado, casi congelado en el tiempo. Después de decir algo que no me interesaba, porque pensase lo que pensase, la había cagado, lo admitió. Admitió que se había equivocado. Admitió que había sido un cobarde y un egoísta. Podría haber pensado que solo intentaba darme la razón para que le hiciera caso, pero no fue así. Creí sus palabras, al menos en aquel momento reciente en el que había sonado sincero, pues había atravesado aquella cara de frialdad y neutralidad para mostrar algo. Creí sus palabras, al menos en aquel momento reciente en el que había sonado sincero, pues había atravesado aquella cara de frialdad y neutralidad para mostrar algo. De todos modos, no era suficiente. No iba a olvidar todos aquellos horribles años por 4 frases en una sola noche. Seguía en mis 13. Me había hecho demasiado daño como para ahora volver con él. Además, él también parecía seguir en su sitio, pues no quería liberarme. Ya te he escuchado suficiente. La frase acabó en un quejido que se transformó en un gruñido cuando apreté los dientes del dolor que me produjeron las ataduras al aferrarse más a mis piernas. ¿Por qué me hacía eso? ¡Me estás haciendo daño!, gemí, casi incrédulo. Mi padre jamás me habría hecho daño, y por eso estaba seguro de que ya no quedaba nada de él. Cuando las cuerdas por fin liberaron mis piernas, estas no pudieron sujetarme más y caí sobre mis rodillas que, doloridas, tampoco pudieron sostenerme y terminé cayendo de lado sobre mi trasero. Respiré hondo, sintiéndome un debilucho, un quejica. Si es que, al final, no valía nada. Quizá por eso la gente me abandonaba. Alcé la mirada hacia Tarik cuando dijo aquello. Al principio no entendía a qué se refería, hasta que vi que jugaba con su anillo, el anillo de los Ragab. Su pregunta hizo que bajase de nuevo la mirada, hasta el mío, porque es lo único que me queda de mi baba, respondí con voz débil, derrotada y casi aguda. Volví a sentirse como un padre primerizo, impotente y confuso. Es un bebé, no muerde, al menos no hasta que le salgan los dientes, le había dicho su esposa cuando Mac había nacido y lo había tomado en brazos por primera vez. Sophie se había reído de él y no era para menos. Estaba pálido como una pared. ¿Por qué? Por el temor a hacerle daño, a no conseguir proteger algo tan pequeño y delicado y suyo. Se había hecho la promesa de protegerlo siempre, de evitar su sufrimiento, y la había roto. Es solo el shock inicial, rebatió, aunque parecía que estuviera hablando consigo mismo, como si tratara de convencerse de que no todo estaba perdido, de que aún podía recuperarlo. Necesitas tiempo, está bien, puedo darte eso.
le concedió, refugiándose de nuevo en sus propios razonamientos y tragándose la rabia de su hijo. Tan solo se trataba de algo temporal. Sí, solo eso. Si era sincero con él, algo que le debía desde hacía 10 años, terminaría entendiéndolo, quizá incluso perdonándolo. Podrían empezar de nuevo como padre e hijo, podrían cambiar el rumbo de su fatídica historia. Sus gritos no eran más que el reflejo del dolor provocado por una separación que él mismo había orquestado y mantenido durante una década. Una herida abierta, pero no determinante ni mortal. Esperaba que estos 10 años no fueran más que un borrón en nuestra historia. Esperaba... Hizo una mueca y tragó saliva. Hacía mucho tiempo que no mostraba sus sentimientos a nadie de aquella manera. 15 años, para ser exactos. Era extraño, incómodo y muy desagradable. Que todo fuera mucho más sencillo. Pero no lo era. No lo era porque nunca se había puesto en su lugar. E incluso evitaba pensar en ello. Se lo imaginaba feliz en aquella ciudad tan extravagante. Se conformaba con los informes anuales de su tía. Y cuando ésta sugería que lo llamara, que fuera a visitarlos, respondía con monosílabos convertidos en negativas o directamente colgaba el teléfono. Despertó de su estado en cuanto Mac mostró su dolor, sintiéndose horrorizado consigo mismo por lo terrible de aquel acto. Sus cables se habían cruzado totalmente y no tenía excusa alguna. Quiso disculparse, pero se quedó paralizado y mudo hasta que divisó aquella joya brillante entre los dedos ajenos. Mac. Su voz sonó rasgada, rota. No podía dejar que todo terminara así. A ella no le habría gustado. Nada de lo que había hecho le habría gustado. Yo soy él. Sigo siendo tu papá. Por favor. Clavó una rodilla en el suelo frente a él y le extendió una de sus manos para que volviera a levantarse. Los dioses saben que no he actuado bien, que he cruzado límites, pero sigo siendo tu padre. Sigo queriéndote. Se había quedado sin armas, sin munición. Aquello era una última súplica desesperada, una que sabía que en el fondo no iba a funcionar. Y ahora estoy aquí. Le ofreció su mano nuevamente, sin pensar que al presionarlo, tan solo estaba empeorándolo. A aquellas alturas ya no sabía si Tarik era un cínico o simplemente estaba en fase de negación, aunque no comprendía cómo podía estar así. ¿Es que había perdido por completo la razón y ya no sabía qué era real y qué no? No, no era eso. Él era perfectamente consciente de la realidad. Sabía que me había abandonado. Lo que pasa es que en su cabeza aquello no había sido un abandono, sino una salvación. Librarse de su hijo porque vengarse era más importante que cuidar de él y salir juntos adelante. Era un acto de altruismo. Menudas patrañas. No necesito tiempo, dije con la voz temblorosa mientras me secaba, con rabia, las lágrimas con el dorso de las manos, porque las palmas estaban sucias por la tierra. No te necesito. No voy a darte lo que tú quieres solo por hacerte el capricho, mascullé. Quería irme. Sin embargo, no sabía si él volvería a utilizar la magia para retenerme. Así que era mejor que me asegurara primero. Pero sus palabras me lo ponían todo tan difícil. Sentía el dolor de sus palabras, porque por fin aquel hombre parecía mostrar que seguía siendo humano y teniendo sangre en las venas. Pero, al mismo tiempo, su cinismo me hervía la sangre en las mías.
Borrón y cuenta nueva. ¿Qué diablos te pasa, Tariq Ragab? Asentí con la cabeza y los labios apretados. A pesar de que me había secado las lágrimas, unas nuevas habían llegado para sustituirlas. Pues te equivocaste, estrepitosamente. No pienso volver a Egipto, al menos no para vivir contigo. Respiré hondo, sintiendo que las emociones me estaban empezando a asfixiar. ¿Que no has actuado bien? Eres un asesino, Tariq. ¿De verdad crees que aún le habría gustado ver lo que has hecho? ¿Que estaría agradecida? Negué con la cabeza y me puse de pie, ignorando su mano, por supuesto. Ya ni siquiera es que me mandases lejos de ti. No puedes seguir queriendo a alguien a quien no llamas en 10 años. Soy un desconocido para ti, Tariq. Si no me hubieses visto en la tumba de mi madre ni me habrías reconocido. O quizás sí, porque era yo con 15 años, pero más alto, más desgarbado y con rasgos más adultos. Pero ese no era el punto. Y esto no es una película de Disney. No voy a olvidar nunca que me abandonaste durante años para irte a matar a quién sabe cuánta gente. Ni siquiera sabes si ellos querían esa guerra. Por lo que tú mismo me contaste, el aquelarre de Farouk estaba dirigido con mano de hierro. Cogí aire y me pasé una mano por el rostro, agitado. Por Ra, mataste a gente. Y me lo has contado como si no fuera nada. ¿Cómo quieres que vea en ti a mi padre?